go Amén. right back Y into vamos a Romans, entrar the nuevamente al unstoppable libro gospel. de We've been Romanos here for y months, hemos and it has been a escuchado por powerful time meses together. este Today we're going libro y ha sido un straight into tiempo increíble Romans chapter juntos y ahora 12, vamos a ir and we're just going to directamente spend time on a two el libro de verses. I want you to Romanos focus. We 12 y ask you nos to vamos a take enfocar notes. en dos These verses versículos have been y les amongst pedimos the que most tomen notas powerful porque in estos my son dos personal de los life. versículos They are más poderosos transformative. que We he can talk tenido about en this mi for vida months. y Let's go straight to transforman. the Hemos text. hablado Romans muchas 12, veces y vamos a 1 empezar through con 2. It Romanos says 12, this, 1 a 2 y therefore, dice, por lo I tanto, urge you, brothers and hermanos, sisters, in view of tomando en God's cuenta la mercy, to offer your misericordia de bodies Dios, a les living ruego que cada sacrifice that is uno de holy and ustedes pleasing to God. This en is adoración your espiritual true and ofrezca su proper cuerpo worship. como Verse 2. sacrificio Do not vivo y conform agradable to a the Dios. pattern of this No se world, conformen but ni be se amolden transformed al by the mundo renewing of actual, your sino sean mind, because transformados then mediante la you'll be able to renovación de su test and mente. approve Así podrán what God's comprobar will cuál es la is, voluntad his de good, Dios, buena, pleasing, and agradable y perfect will. The perfecta. Apostle Paul, you might Y el recall, apóstol is Pablo writing to pueden the tal vez church in acordarse Rome, que él está and there is escribiendo a una iglesia mix en of Romanos Jewish and y hay una Gentile mezcla de believers in that personas church. And creyentes this entre verse was not judíos, lost, gentiles, especially y on este the versículo era Jewish muy importante believers. para los They heard creyentes that word judíos living porque ellos sacrifice. They escucharon esa palabra understood que decía sacrifice. Think sacrificio about this. vivo. For Ellos centuries under the entendían law of la palabra Moses, sacrificio they had porque had por daily, siglos con weekly, la ley de Moisés monthly, tenían yearly múltiples veces sacrifice. que hacer They sacrificios heard cada that día, word cada semana, loud cada and mes clear. y esa But palabra now la Paul says entendieron to them muy all, claramente, the pero a Jew and the todos Él les Gentile, dice, I tanto al urge judío you. como al That word gentil, Él urge les está implies an exhortation. pidiendo, les He está was saying, urgiendo, les listen, dice, I'm begging, escuchen, les estoy listen. In view rogando, of God's presten mercy, atención, when he talks porque, about God's porque mercy, cuando Él he's nos talking habla de about la Jesus, the misericordia de ultimate Dios, Él está sacrifice hablando that de now has been put Jesús, on the altar, the del high sacrificio priest más and alto, the perfect y Él Lamb of está God. hablando He's de saying, ese in light Cordero of that, perfecto que fue now Jesús. Y en offer línea de eso, y viendo eso, yourselves ahora as a ustedes living ofrézcanse como un sacrifice. sacrificio He was saying to vivo, them, porque it's Él les está time that diciendo we a ellos, don't put an es un animal momento on the en altar, donde but no we vamos a put poner un our animal en el lives altar, vamos a on the poner altar. nuestras vidas en ese He was altar. saying, Él we're not estaba going to be diciendo, singing no vamos a songs on estar cantando Sunday. el We're going to domingo, serve our vamos families a well on servir a nuestras Monday. familias el lunes. That's what a living sacrifice does. Eso es That lo we're que hace un known for sacrificio vivo, kindness porque and somos conocidos por generosity nuestra on generosidad, Monday por and nuestra bondad. Tuesday. And we're El lunes, known el for, martes, y for nos not just conocen picking up our no cross únicamente one porque day, but levantamos every day. nuestra cruz un día, That we sino lay down our todos los anger, días, our en lust, donde our dejamos ir pride. That nuestro we're not orgullo just y nuestro Sunday enojo, John y no or es Sunday únicamente Claire el or John de los Sunday domingos o Anna, Claire de los but we are domingos o Monday through Ana de los domingos, Saturday sino que living de lunes a sacrifices as unto sábado God. somos un That is a sacrificio vivo very ante different Dios. Y thing. eso This is es the algo truth. muy God diferente. does Y not la want part verdad of es que you, Dios He no quiere wants una all of parte de you. ti, lo quiere He todo. didn't give part of Himself, Él He no dio gave all parte of de sí, Él Himself. se dio He wants todo all por of me. nosotros y And Él now quiere we are todo de living mí. Y por sacrifices eso to somos ahora accomplish the will sacrificios of vivos God, para His cumplir good el work. sacrificio de Dios, We are el buen active trabajo que ha participants in the hecho. Y kingdom of nosotros heaven. somos participantes Wow! activos That's del an reino de los amazing cielos. thing. And Y then eso es Paul algo continues. increíble, He porque says, Pablo here's what a continúa living diciendo sacrifice will que look es like un in sacrificio vivo. verse ¿Cómo 2. se va a ver He says, en el don't versículo 2? conform to the Él pattern dice of que no this se world, conformen, but be no se amolden transformed al by mundo the actual, renewing sino que of sean your transformados y mind. renovados A living en la sacrifice, he mente, says, porque un is not sacrificio conformed. What is vivo no se conformed? conforma, no se Conformed is amolda, to be molded into a que pattern. sea Conformed is an conformar, es ser external moldeado change, an según un patrón, outside adoptar change, una forma making de you algo look or externo, act like haciéndote something else. ver o actuar That's como what the world algo wants us to do, diferente. is to Y eso es lo que el conform. mundo He quiere says, que no, hagamos, que a nos living sacrifice is not conformemos. conformed. Y él They're dice, un sacrificio transformed. vivo no se This is the conforma, word hay una metamorpho. transformación, Meta, change. una Morpho, metamorfosis, essence, meta, cambio, shape. la This is esencia saying that we are being cambia. changed Y from lo the que significa es que somos inside cambiados out. de adentro, Paul is desde saying, adentro don't be hacia shaped afuera. and Y molded él on the dice, outside, no be sean completely amolden changed por fuera, from porque the ustedes deben inside. cambiar To which desde we say, dentro. yes, Y nosotros I decimos, like it. sí, I'm going me to try to gusta, do it. lo How? intentaré hacer, pero ¿cómo? Anybody? ¿Alguien? You read these things and you go, Leen estas how cosas y do dicen, I do ¿cómo? it? Well, he ¿Cómo lo voy a tells hacer? us in the Y él second nos part of dice en la verse 2 segunda parte how del to be versículo
capítulo 2, cómo transformed. It ser says this, but be transformados. Y él transformed dice, sean by the transformados renewing mediante la of your renovación de su mind. mente.
Church, our Iglesia, mind nuestra matters. mente It matters importa, more than we importa más de lo understand. que If we podemos think entender, right, porque si we can pensamos de forma feel correcta, right, nos podemos which sentir de enables us forma to correcta act y right nos and lleva a live actuar right. y The vivir de exact forma opposite is correcta. true. Y If we are totalmente not lo opuesto es thinking verdad. right, Si no we're definitely not pensamos de feeling una right, forma we're correcta, no nos unable to vamos a sentir act bien y right, no and vamos a eventually we are actuar not de forma living right acorde y in no our habits viviremos and bien our en lifestyles. nuestros Our hábitos, nuestro estilo de vida. Por eso nuestra mente importa, pero nosotros, tú y yo, somos partícipes en la renovación de nuestra mente. Somos participantes activos de nuestra mente. Y en la pantalla van a poder, a la psicóloga Amy Morin dice que tus pensamientos influyen enormemente en cómo te sientes y te comportas. De hecho, tu monólogo interior, lo que te dices a ti mismo, tiende a convertirse en una profecía autocumplida. Y puedes decir, Amy, eso suena bien, eso ya lo sabíamos, Proverbios ya lo había dicho, Proverbios 23:7 dice que como por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal como piensas, así es tu corazón. Y si tu monólogo interno piensa que no puedo hacer algo, no lo vas a poder hacer. O muy probablemente sea menos la probabilidad. Si tu pensamiento interno es estoy abrumado, te vas a abrumar más. Esa es la verdad. Si pienso, mi matrimonio se acabó, mi matrimonio se terminó, ten cuidado, porque ahí es donde va ese matrimonio. ¿Por qué? Porque tu monólogo interno se comprometió a eso. Y algo así me puede matar, nunca superaré esto, siempre estaré solo. Tú llena aquella cosa que está dentro de tu monólogo interior en tu mente, porque te va a afectar tus emociones y saldrá en tu comportamiento y en tu vida diaria. Esto es algo que tal vez sea bueno escribir, y es que la mayoría de las batallas de la mente, de la vida, se ganan o se pierden en la mente. Sé que no todas, pero la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en la mente. Y Dios sabe esto. Él nos hizo de esta forma. Y por esta razón, Él nos lleva a estas palabras tan importantes en donde dice que no nos conformemos, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Y quiero darte 3 pasos. Podemos pasarnos meses en estos. Yo he pasado años en esto y tal vez tú también, pero quiero eh, animarte con 3 cosas que vamos a hacer para renovar nuestra mente. Y la primera es reconoce. Y anota esto, reconoce. Reconoce que cuál es mi mente, cuál es la forma en la que tiendo a pensar, cómo suelo pensar, qué es esa cosa a la que voy normalmente. Me preocupo lo que mis hijos, el futuro, el dinero, o es una mente que está tranquila, que le pongo todas mis cargas a Dios, confío en el Señor, mi vida está en sus manos, y esa es una mentalidad en donde si estás preocupado, si estás en paz, ¿a qué tiendes a ir? O tal vez eres positivo o eres negativo, porque sabemos que es alguien negativo, alguien crítico, alguien que se frustra, alguien que se victimiza, o positivo. Creo en lo mejor de las personas a mi alrededor. Busco las cosas buenas de Dios en mis circunstancias. Y tal vez tú me digas, Brandy, naturalmente no soy positivo. Y yo digo, tampoco yo. Así que vamos a poner otras palabras diferentes. ¿Vives con una mentalidad llena de fe o una mentalidad sin fe? Y no estoy hablando de negación. Yo soy una de las personas más pragmáticas y prácticas que vayas a conocer, y me gusta pensar que soy un realista, y todos los realistas nos inclinamos hacia abajo. Es la verdad, porque he tenido que manejar esto por años y tal vez tú también lo hayas hecho, pero yo también he honrado a Dios y he sido llena de fe en mi mente a través de una participación activa de mi renovación, y tú también lo puedes hacer. ¿Y qué pasa de esta mentalidad que está basada en nuestras circunstancias o en nuestra realidad? ¿Es una perspectiva eterna o es una perspectiva del mundo? Lo que está pasando ahora, lo que yo puedo ver, o la escritura es mi realidad, es esa mi verdad. Este mundo no es mi casa y mi futuro está seguro.
¿Cuál es la forma en que tú piensas? Los primeros años en que estábamos pastoreando acá, yo estaba consumida por los pensamientos en mi mente y espero que muchos no se hayan dado cuenta, pero el resumen de mi cabeza era alguien más debería estar haciendo esto y tal vez es verdad. Y literalmente pensaba, no somos lo suficientemente buenos, siempre vamos a estar agotados. Y lo más peligroso de esos pensamientos que se repetían en mi mente y es que estamos lastimando más personas de las que estamos ayudando. Y eso no era verdad, era una mentira que se repetía en mi cabeza basado en algunos ejemplos, pero no en todos. Y decía en mi mente, estamos hiriendo más personas de las que estamos ayudando. Y tal vez hay cosas en tu mente que sean ciertas o no, pero realmente no importa porque son reales para ti y no te están llevando a donde Dios te lleva. Y cuando esas mentiras se arreglan, se solucionan, llega otra cosa, COVID y cáncer, una tras otra, un año muy difícil, mentiras, que ya se me había pasado mi mejor época, que la iglesia no iba a ser mejor. Y John hablaba de nuestro futuro y mi único pensamiento, mi primer pensamiento era, ¿estaré para eso? Y mi segundo pensamiento es, tal vez no. Y estoy siendo honesta con ustedes, porque esa era mi mentalidad durante ese tiempo. Y ya que esa basura salió de mi cabeza, en esta nueva temporada hay otras cosas acerca de mis hijos, acerca de la salud de John, del proyecto del edificio. Cada temporada trae nuevas voces y nuevas mentiras. Y quiero que lo anotes, porque cada temporada trae consigo nuevas voces y nuevas mentiras. Y por eso es que tenemos que reconocerlas en tiempo real. Reconoce cómo estoy pensando para poder ser renovado. Y esa es tu tarea esta semana. Pregúntate cuál es mi mentalidad típica. Y si no sabes, pregúntale a alguien que te ama, porque seguro ellos saben. Y de forma muy amorosa, ellos te querrán ayudar. Y el segundo paso es captura. Reconocemos y luego capturamos. Segunda de Corintios dice, del 10 al 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y vean acá está la magia, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y acá dice que tenemos el poder y que es explosivo, que es una dinamita para derribar y destruir cada argumento que no es de Dios y para cautivar cualquier pensamiento para que sea obediente a Cristo. Y quiero que lo piensen y lo reciban y tal vez piensen, no tengo ese poder. Y es cierto, no lo tienes, pero a través del poder del Espíritu Santo sí lo tienes, absolutamente lo tienes. Tienes el poder para llevar cautivo cualquier pensamiento para que se someta a Cristo. Y, la doctora neurocientífica Carolyn Leaf dice que cada pensamiento que tenemos crea un cambio neuroquímico en nuestra mente y nuestro cerebro se rediseña en torno a los pensamientos que tenemos. Cuanto más pensamos lo mismo, más creamos neurovías en nuestro cerebro, lo sabemos. Lo que hace que sea más fácil tener ese mismo pensamiento de nuevo. Y por eso cuando en la casa se vuelve loca y gritamos, la próxima vez que la casa se vuelve loca, gritamos nuevamente. Y por eso cuando nos estresamos, vamos al helado en vez del brócoli. Es por esto cuando alguien hace un murmullo alrededor tuyo, pensamos que están hablando acerca de nosotros cuando no hablan de nosotros. Ellos tienen su propio mundo, pero de alguna forma tú crees que están hablando de ti. Y es como el pasto, lo dice la doctora Leaf, y tú te pisas, queda una huella, pisas y pisas y pisas nuevamente, ya queda un camino. Y eso es lo que dice Dios, que por eso es tan importante que renovemos nuestra mente, porque esas vías son buenas si son saludables, pero son destructivas si no lo son.
Y ese camino es confianza y fe. Y tú vas a estar bien, pero si ese camino es miedo y victimización y estrés, vas a estar en problemas muy rápido. Y por eso debemos capturar. ¿Qué pasaría si llenamos nuestra mente con la verdad? ¿Qué pasaría si pasamos una fracción del tiempo que gastamos en nuestro móvil el- y meditamos en la escritura y celebramos la bondad de Dios? Y si en nuestro comedor, en donde comemos alrededor de la mesa, hablamos de lo bueno que Dios ha sido, y si le damos la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestro lugar de trabajo, y a pesar de que esté por valle de sombra y de muerte, no tendré miedo porque Dios está conmigo. ¿Qué tal si llenamos nuestra mente y nuestras familias y nuestros hogares con Dios? Eso derrotaría, derribaría esas ataduras y crearía una vía en donde encontremos más fácil a Dios, y debemos reconocer, debemos capturar. Y la tercera cosa que debemos hacer es sustituir, reemplazar. Pensemos en Efesios capítulo 6. Dice que debemos ser fuertes y resistir al enemigo. Y nos dice cómo. Y nos dice que nos pongamos la armadura de Dios y podemos hablar de ella. Pero la armadura de Dios es algo increíble porque nos mantiene seguros, nos mantiene protegidos, y nos ponemos el yelmo de la salvación, el, el cinturón de la verdad y las sandalias de la verdad. Y en el versículo 13 dice que cuando nos ponemos toda la armadura de Dios para que después de la batalla nos sigamos de pie. Lo pueden ver. Versículos 6:13, para que después de la batalla te puedas estar parando firme. En Efesios capítulo 6 dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única herramienta ofensiva de todas, porque todas son de defensa y nos protegen, pero la palabra de Dios es lo que usamos para pelear. La palabra de Dios se sostiene cuando todo lo demás cae, porque la palabra de Dios es viva y es una palabra que debes levantar, coger, porque te va a ayudar para resistir al enemigo, para que después de la batalla tú puedas seguir de pie fuerte. Hace unos años pasamos una de las temporadas más oscuras que hemos pasado, y hemos pasado por diferentes temporadas oscuras. ¿Te ha pasado a ti? Sé que te ha pasado, lo sé. Sé que lo ha pasado, sé que lo has pasado. Y veo a una iglesia en línea porque era lo único que teníamos por 17 meses, y veía un diagnóstico que daba mucho miedo, y veía a un esposo increíble, pero preocupado por mí. Veía 3 hijos, el más joven teniendo 3 años, y mi mente estaba enredada. Y no juzgo ese tiempo porque es entendible. Hay muchas cosas que están pasando y tu mente puede estar desorganizada por cosas que sean racionales o no, pero es muy real para ti. Iba a empezar 2 años de tratamiento, y lo único en que podía pensar es cómo vamos a hacer esto en tiempo real. Yo pensaba y decía, yo no puedo hacer esto. Yo no tengo el tiempo, no tenemos la energía. Era la primera vez en mi vida que estaba convencida que no tenía la energía. Y eso m- me tumbó, y eso me sacudió porque no tenemos la ayuda, las finanzas. Nuestro equipo necesita atención, nuestra iglesia, nuestra familia necesita. Y antes de iniciar la quimioterapia, yo cogí mi Biblia, cogí mi lapicero, cogí mi diario, y estaba tan abrumada, y le pedí al Espíritu Santo, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad acerca de esto? ¿Cuál es tu verdad acerca de esto? Y comencé a escribir. Primero, Dios va a usar esto para bien. El enemigo quiso usarlo para mal, pero se va
a utilizar para algo bueno para mí, para los que amo y para los que les doy servicio, y están Romanos 8, y esos son ustedes. Y número 2, esto será una bendición y no una maldición, porque no estoy maldecida, porque fui escogida, no soy rechazada. Y eso es de Isaías 41:9. Y estos son herramientas para pelear. Número 3, Dios está para mí, para mi familia. No, Dios no está en mi contra ni en contra de mi familia, y está en Romanos. Y número 4, el equipo médico ha sido escogido por Dios a propósito, no por un accidente. Yo oré por mis doctores, por mis enfermeras todos los días, y ellos lo sabían, porque de ahí viene, yo quería ser su paciente favorita desde siempre, y creo que lo soy, porque quería que a ellos les importara mi vida. Yo quería que mis cirujanos durmieran de la mejor manera antes de tocar mi cuerpo. ¿Alguien más piensa lo mismo? Y número 5, si lo permite, si John lo permite, él va a recibir fuerza sobrenatural en este proceso. Y John ha recibido fuerza sobrenatural para liderarnos a nosotros, para liderar la iglesia, porque Dios lo hizo. Número 6, mis hijos verán la bondad de Dios a través de esto y a través de mí, de que la generación de las generaciones declararán la gloria de Dios. Y sea que tú me mantengas en esta tierra o me lleves, mis hijos deben saber y deben creer que tú eres bueno, de que tú eres de Dios. Y esas son mis palabras por las que peleo, porque a través de esto mis hijos verán la bondad de Dios, y ellos verán la bondad de Dios. Y número 7, cada persona y cada finanza será proveída, porque salimos de ese tiempo sin deuda, y nuestro equipo y nuestra iglesia estará mejor y más fuerte al otro lado de esto. Y esto es lo que dice Santiago, que las tribulaciones crean una maduración y un carácter, y vamos a salir mejor. Y número 9, ya que era específicamente acerca de las secuelas, mis manos, mi boca, mi cabello, que sean un, un testimonio de la bondad y de la fidelidad de Dios en Filipenses. Y número 10, muchos verán y conocerán a Jesús por mí, a través de mí. Siempre ha sido el corazón de mi corazón, y que en la vida y que en la muerte, de que muchas personas van a poder ver y conocer a Dios por mí. Y ese es el objetivo final. Esas no son simplemente algo que yo digo y que afirmo. Y tú puedes decir, el cielo es rojo, pero eso no hace el cielo rojo. Puedes declarar cualquier cosa que quieras declarar, y puede que pase, puede que no. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú reconoces la mentalidad que tienes y que capturas tus pensamientos y los haces obedientes y le dices que lo reemplace, y debes agarrarte a, sin duda, a la palabra de Dios, que no falla y que no falta, porque Él lo dijo, no porque tú lo dijiste, no porque yo lo dije. Y quiero que inclinemos nuestro rostro y te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí y estás hablando tu verdad, y te damos gracias porque en Filipenses nos diste claridad de lo que es bueno y de lo que es noble, de lo que es puro y de lo que es justo. Y te damos gracias porque nos has dado la fortaleza de tu espíritu para derribar fortalezas, Jesús, para cautivar nuestros pensamientos, para someterlos ante ti, Señor. Y te pedimos el día de hoy que podamos reconocer quiénes somos nosotros, y que tú nos recuerdes que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y hay muchas personas que están con cadenas, y muchas de esas cadenas están en la mente. Y en el nombre de Dios pedimos de que podamos ser transformados a través de la renovación de nuestra mente,
porque vamos activamente a cautivar nuestros pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nuestros candidatos para el bautizo, si eres un caballero, por tu mano derecha, si eres una de las chicas, por la mano izquierda. Y vamos a tener unos bautizos. Y antes de que suba John, quiero hacerles una pregunta que debe aparecer en la pantalla, la cual es una reflexión. ¿Y cuáles son esas mentiras? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que tienes que identificar y sustituir por la verdad de Dios? Vamos a pensar en esto.